Hola, soy Lina. Hola, soy Germán. Hola, y yo soy Natalia. ¿Qué pasa cuando hablamos de políticas públicas más allá de los informes de escritorio que nadie lee? Cuando dejamos el PowerPoint y abrimos el micrófono. Cuando escuchamos a quienes han estado ahí planificando, ejecutando, evaluando, aprendiendo. Vamos a hablar de todo. Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias con Voz Propia, un espacio para humanizar el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Aquí compartimos experiencias reales, profundas y aprendizajes prácticos. Y preguntas que aún no tienen respuesta. Un formato pensado para ti, que aprendes diferente, que analizas, que cuestionas, que transformas. Porque formar capacidades no es solo transferir conocimiento, es construir comunidad. ¿Cómo leer los cambios climáticos con los ojos locales? ¿Eso para qué sirve? ¿Qué pasa cuando esos saberes ancestrales y comunitarios no se tienen en cuenta en los seguimientos o en las políticas públicas? ¿Cuál es la esperanza y la apuesta de transformación de nuestro Pacífico Sur colombiano frente a la lucha contra el cambio climático? Pues para responder a esas preguntas, hoy tenemos de invitada en este último podcast de la primera temporada de la Escuela Sinergia a una mujer poderosa, con una naturalidad que irradia. La conocí hace unos meses en el evento de lanzamiento de Más Clima, que, para recordarles, es la plataforma que hace seguimiento a los compromisos climáticos de nuestro país y en donde reportan información no solamente entidades del orden nacional, sino también sector privado y autoridades locales. Y allí tuve la oportunidad de conocerla. Es ingeniera ambiental, magíster en Derecho del Estado y con 12 años de experiencia especialmente en lo público, trabajando por la calidad del aire en el Cauca, por el desarrollo del departamento, especialmente por un desarrollo en bajo carbono y por la resiliencia climática allí. María del Mar, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, qué buen recibimiento. Para que veas, no podía ser distinto. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, con un poquito de frío, pero bien, súper. Ah, joder madre, bueno, listo. Contenta de estar acá. Súper, María, pues me alegra mucho tenerte en este último episodio de esta temporada. Hoy seguiremos charlando también sobre cómo hacer seguimiento desde esa cara social de las políticas públicas, pero esta vez pondremos el foco en una de las urgencias más grandes de nuestro tiempo, que es la acción climática. Y no desde los informes internacionales ni de las altas cumbres, sino desde los territorios donde el cambio climático es donde realmente se vive, especialmente en el Pacífico Sur, una de las regiones más biodiversas de nuestro país, y cuya líder del nodo regional de cambio climático del Pacífico Sur eres tú. Entonces ya con este contexto de un poco la temática que vamos a tener en este episodio, cuéntanos sobre los nodos regionales. ¿Qué son estos nodos regionales de cambio climático? ¿Cuál es la utilidad que tienen? Bueno, los nodos regionales son una figura que nace precisamente, como tú lo mencionas, en este contexto del clima, con el objetivo de promover, propiciar, impulsar la acción climática y sobre todo hacerle seguimiento a los temas relacionados con mitigación y adaptación, pero los territorios. O sea, se definieron varios nodos en el país y uno de esos, como tú lo mencionas, es el nodo Pacífico Sur, que está conformado por el departamento del Valle del Cauca y Nariño. Entonces, básicamente son un espacio de articulación entre diferentes entidades del orden público, como los municipios, los departamentos, los distritos, las autoridades ambientales, pero también desde el sector privado y obviamente llegan allí también las comunidades, los grupos locales. Bueno, eso es un rol fundamental, ¿no? Ser ese puente entre lo nacional y lo local y la articulación o conexión en los distintos actores para que realmente las acciones sobre la lucha contra el cambio climático se materialicen en nuestros territorios. Con ese contexto entonces y con la experiencia que has tenido en ese liderazgo del nodo del Pacífico Sur, ¿qué o sí tú crees deben tener en el radar las comunidades y los nodos en el seguimiento a la acción climática? ¿Qué no se le puede perder de vista en cuanto al seguimiento por parte de las comunidades y en los nodos? Mira, yo pienso que para las comunidades fundamental que identifiquemos cuál es el nodo que está en nuestra región, donde estamos viviendo, donde hacemos ejercicio de vida o nuestro ejercicio productivo, y sea fundamental. Primero, identificar el nodo. Segundo, identificar cuáles son las entidades que hacen parte de ese nodo para poder empezar una interlocución efectiva.
Pero yo pienso que también para nosotros desde la institucionalidad es importante también identificar las comunidades locales que existen, pero más allá de identificarlas, hacer un ejercicio más de entendimiento de sus formas de vida, de sus formas de comunicación, para que ese diálogo y esa articulación que se busca hacer con los nodos sea efectiva. Porque si estamos hablando digamos que con discursos diferentes o con idiomas diferentes, pues no basta solo con encontrarnos, también encontrarnos en un sitio, también es necesario que podamos entender. Yo creo que eso es fundamental, que entre los dos, que podamos identificarnos todos y podamos hablar el mismo idioma todos. Eso es fundamental porque si no hablamos el mismo idioma y pretendemos articularnos, pues muy seguramente nada va a pasar. Con eso dicho, ¿cuáles son los desafíos que tú crees son los más relevantes para el seguimiento desde los territorios, no solamente de cara a la región del Pacífico Sur, sino también para la articulación entre los distintos actores responsables? Porque me imagino no es una tarea nada sencilla lograr articular los distintos actores que además tienen agendas distintas, tiempos diferentes, enfoques quizá distintos sobre las acciones de cambio climático. ¿Cómo lo ves? No, pues retos es como retos tenemos bastante. No solamente hablando de acción climática, estamos hablando de muchos otros aspectos que nos impactan. Por ejemplo, el nodo Pacífico Sur, aunque aquí somos unidos desde el punto de vista ecosistémico, nos parecemos todos, a veces administrativamente, productivamente, financieramente, no somos tan parecidos. Entonces, culturalmente no somos tan parecidos. Entonces me parece a mí que lo primero que hay que hacer y que hay que superar, insisto pues como en ese tema, es bajar el discurso de la acción climática a un discurso que sea cotidiano, que sea fácil de digerir para todos, para que todos lo podamos hablar en el mismo, digamos, en la misma línea, con el mismo objetivo. Porque a medida de que nosotros podamos hacer ese ejercicio de aterrizar el discurso, también lo podemos interiorizar. Porque me parece a mí fundamental para el seguimiento, y lo digo desde acá, desde mi territorio, que si nosotros no nos sentimos no sentimos cuál es la necesidad, ni sentimos cuál es el beneficio, pues difícilmente hacemos un ejercicio de seguimiento juicioso. Entonces al final del día los datos que tenemos o la información que tenemos no necesariamente refleja la realidad en la que estamos. Me parece a mí que un territorio como el nuestro, y me imagino que pasa en otros nodos, tiene unas particularidades culturales, porque tenemos grupos étnicos, tenemos indígenas, tenemos afros, tenemos grupos campesinos, y en todos esos grupos hablamos y nos relacionamos a veces de manera diferente, y además le aportamos a las metas que tenemos como país en términos de mitigación y adaptación, y a veces no somos ni siquiera conscientes de que eso que estamos haciendo, esa forma de vida que tenemos, le está o impactando o muy seguramente sumándole a las metas que tenemos. Entonces me parece que el primer reto que tenemos que hacer es bajar ese discurso, volverlo, insisto, cotidiano, volverlo natural, para que aquí lo podamos interiorizar. El tema del cambio climático es un tema que estamos hablando en muchos escenarios, pero a veces a nosotros, a los del día a día o en el día a día, se nos va quedando un poquito atrás. Entonces me parece súper importante ese tema, verlo desde los diferentes enfoques comunitarios. Ese es un elemento clave, y ahí justamente me parece muy importante resaltar que si no solamente es un tema de reconocerse y de apropiarse, como en efecto tú mencionas, sino también de empezar a entender la utilidad que tiene para los distintos actores el ser parte del nodo, pero también de comprometerse con el cumplimiento de los compromisos de las metas y medidas que tienen a cargo, ¿no crees?
Sí, fundamental. Fundamental porque necesitan todos para cumplir. Y además necesitamos ser conscientes de que nuestras acciones, nuestras actividades le suman o le impactan a los temas asociados a la acción climática en nuestro territorio. Sobre esos desafíos que se enfrentan, pues también es indudable que hemos tenido avances también en la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, si te pidiera, digamos, que resaltaras los dos principales avances de la región del Pacífico Sur en la acción climática, ¿cuáles serían esos principales avances? Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que el principal avance es que lo estamos hablando en muchos escenarios. Y como tú me vas a decir que yo soy insistente con el tema, pero si nosotros no digerimos bien la información, difícilmente actuamos, llegamos a la acción. Entonces me parece que fundamental es que empezamos a hablar en diferentes escenarios, desde la educación, desde la academia, desde el sector público y desde el sector productivo o privado o de los gremios. Creo que los temas asociados a cambio climático son temas que ya se están discutiendo en niveles ya donde se toman decisiones. Y es importante porque pues necesitamos ese impulso para tener en efecto ejecución. Y en ese sentido y en ese orden, digamos que la apropiación de los instrumentos de planificación que tenemos, como el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, los planes territoriales o el Plan Nacional de Adaptación, son instrumentos que cada vez estamos usando más en el ejercicio de nuestras actividades. Hablo desde lo institucional e inclusive desde el sector privado. Entonces, yo creo que esos dos avances son importantes. Eso sin desconocer todo lo que se ha hecho en los territorios. Por ejemplo, en el Valle del Cauca se ha avanzado mucho en el tema de la cultura baja en carbono del sector privado, con acompañamiento de la autoridad ambiental. En el departamento del Cauca se ha avanzado mucho en temas de adaptación, desde el sector productivo. Entonces me parece que, claro, estamos haciendo varias cosas, pero esos dos me parece que son fundamentales. El uso de los instrumentos de planificación para que no se queden como unos documentos aislados o allá guardados. Y dos, empezar a discutir este tema desde diferentes escenarios y a niveles más, digamos, de toma de decisiones, y en escenarios donde se toman decisiones, porque definitivamente allí es donde vamos a encontrar, digamos, avances en las metas que nos hemos propuesto como país. Es un elemento fundamental esa coherencia y esa conexión entre los distintos instrumentos de política pública que nacen o se enmarcan también en la Ley 2169-2021 de Acción Climática. Y si hay algo que podemos reconocer, en efecto, añadiendo a esto que tú comentas de los instrumentos, es que dentro de esos mismos instrumentos hay un enfoque claro en los municipios, más bien un enfoque claro del ámbito territorial, ¿no? De cómo podemos propender por municipios cada vez más resilientes, bajos en carbono, donde hay un enfoque también específico de productividad, de competitividad, de los sectores priorizados por cada uno de esos territorios, en temas también de biodiversidad, de movilidad sostenible. Entonces también ese llamado a los otros nodos de mantener también esa consistencia, esa coherencia entre los distintos instrumentos de política que enmarcan la lucha contra el cambio climático y de los enfoques que utilizan al respecto es un elemento fundamental. Sí, claro. Poder llevar la política pública nacional a los territorios necesita una mirada local, una mirada desde lo comunitario, pero también desde las realidades que tenemos, que no solamente son dificultades o retos, sino que también ofrecen oportunidades diferenciadas en cada territorio, y hay que aprovecharlas y hay que mirar el territorio desde sus particularidades. Bueno, María, hoy por hoy se están actualizando los compromisos y metas de país en la lucha contra el cambio climático. Ya para ir cerrando este espacio de conversación contigo,
¿hacia dónde crees que debe ir la región del Pacífico Sur, el país, y cuál debe ser el rol de los territorios en el seguimiento a estas nuevas ambiciones de país sobre la lucha contra el cambio climático? Bueno, yo considero que el territorio nuestro es un territorio supremamente rico en biodiversidad, tiene muchas oportunidades y me parece que las metas deben estar dirigidas a la conservación de nuestro territorio, con un enfoque de adaptación, pensar, darle una fuerza a la adaptación al cambio climático, con soluciones basadas en la naturaleza que se integren al territorio o más un territorio como el nuestro. Me parece que es fundamental que entonces empecemos a mirar también medidas y metas que estén amarradas a las formas de vida que tenemos acá, Claro. Desde lo étnico, desde lo local, claramente tener o incorporar la visión de lo local, de lo regional, a las medidas o a las proyecciones que tenemos, nos va a garantizar que haya una apropiación de esas propuestas. Y en la medida que haya apropiaciones, que podemos nosotros sentirnos acompañados desde lo local, pero también desde lo nacional. Quiero decir, que haya una sinergia entre lo que propone el nivel nacional, lo que ofrece el nivel local y cómo entre los dos podemos llegar a buenos términos, pienso yo, para lograr eso que nos hemos propuesto como país, como comunidad. Eso es un elemento clave y rescato especialmente de lo que comentas de las medidas de adaptación, ¿no? Como también esas medidas de adaptación del nodo podrían estar alineadas con alertas tempranas comunitarias, todo el tema de infraestructura verde urbana, de programas de adaptación en zonas costeras, de educación climática. Son elementos fundamentales que deberían estar en esa ampliación de la ambición de las metas de país para poder avanzar de manera contundente, como también hemos tratado de avanzar en estos últimos años en la lucha contra el cambio climático. No sé, María, si quieras decir algo más, ya estamos cerrando esta conversación cortica pero sustanciosa de nuestro video podcast de la Escuela Sinergia. No, yo sí quiero agradecer esta oportunidad de que otras personas vean al Pacífico Sur desde ese enfoque e invitarlos a todos a sumarle desde nuestra propia persona a esas metas que tenemos. Sumar con nuestras pequeñas acciones, porque las pequeñas acciones son las que forman las grandes. Totalmente de acuerdo. Reiterarles a las personas que si quieren detallar los conocimientos que hemos estado conversando acá con María, de qué es eso de una meta, de una medida, de qué son los nodos, pues les invitamos a consultar la caja de herramientas de acción climática que está disponible públicamente en la Escuela Sinergia, donde van a poder encontrar qué es todo esto, también qué es el proceso de actualización que está atravesando la acción climática en nuestro país, que no es un tema pues realmente solo de nuestro país, sino a nivel global, para que consulten nuestros contenidos. Gracias por acompañarnos en esta temporada y especialmente en este episodio donde pues entendimos la importancia o tratamos de motivar el entendimiento de la importancia de seguir y contribuir en la acción climática, que el futuro es ahora. No podemos seguir dilatando este proceso y que lo que no se ven las cifras sí se siente en las vidas de nuestros territorios, y por eso es muy importante avanzar en procesos de seguimiento robustos, con enfoques participativos, con las miradas territoriales y por supuesto también poblacionales. Si este episodio les motivó, compártanlo para que podamos seguir ampliando el alcance de estos contenidos de nuestra escuela. Este video podcast está hecho para ustedes, para poder aprender no solamente sobre seguimiento y evaluación, sino también a cuidar nuestros territorios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao.